Estamos en vivo. Miguel. Bueno, Miguel por algún motivo no está pudiendo hablar en este momento, entonces bienvenidos al Club de Revista del día de hoy del Servicio de Reumatología de la Clínica Universitaria Bolivariana en conjunto con el Grupo de Medicina Interna del CES. Yo soy Sebastián Herrera, yo soy médico internista y reumatólogo, soy reumatólogo de la Clínica Las Américas, de la ART Médica, y tengo mi consulta privada junto con Miguel Mesa, quien usualmente hace la introducción y quien nos está acompañando, no sé por qué no está hablando en este momento, es quien usualmente coordina el Club de Revista. Miguel es un gran amigo, es reumatólogo de la Universidad de Antioquia, es reumatólogo actualmente de la Clínica Universitaria Bolivariana, hace parte del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene su consulta privada en conjunto conmigo en la ciudad de Medellín. Miguel es un gomoso de la esclerosis sistémica, la capilaroscopia, es un gran reumatólogo y empezamos hoy el Club de Revista de manifestaciones cutáneas de la vasculitis ANCA, que está a cargo de la doctora Paola Gallo. Listo, buenas tardes para todos. Yo soy Paola Gallo, residente del programa de dolor y cuidado paliativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, y hoy les voy a presentar entonces para que revisemos el artículo. Como el doctor ya lo mencionó, son las manifestaciones cutáneas de las vasculitis ANCA. Este artículo fue publicado el 10 de octubre del 2020 en las revistas del Colegio Americano de Reumatología. Entonces, al ser un artículo que vamos a ver en un estudio transversal, vamos a analizarlo según la guía de Stroop, según los 22 ítems, que es la lista de chequeo que presenta. Entonces, basándonos en la guía, los antecedentes y la justificación de por qué ellos realizaban este estudio, nos habla que las vasculitis ANCAs que vamos a hablar o que van a reportar en este estudio está la granulomatosis con poliangeitis, la poliangeitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica. Ellos reportan que estas enfermedades son vasculitis raras con manifestaciones clínicas potencialmente graves que atacan múltiples sistemas orgánicos y que sus manifestaciones cutáneas son variadas y están mal caracterizadas. Los reportes en estudios previos, la mayoría entonces los reportan para la granulomatosis con poliangeitis, luego seguiría la PAM y de último sería la granulomatosis eosinofílica. Refieren que esos estudios previos son limitados porque el tamaño es pequeño, la población es muy homogénea y los diseños son retrospectivos. Entonces, estos estudios no han podido como realizar una asociación clara entre las manifestaciones cutáneas y las presentaciones sistémicas graves en este tipo de pacientes. Entonces, el objetivo de este estudio sería entonces describir las características dermatológicas de estos pacientes y asociarlos con las manifestaciones sistémicas graves. Las fotos que vamos a ver como durante la presentación fueron anexadas en el artículo. Con respecto entonces al diseño, ellos no mencionan el diseño como tal en el artículo porque ellos nos remiten al artículo inicial, que es el estudio donde se busca, realizado por el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, donde ellos querían desarrollar una nueva clasificación y criterios para el diagnóstico de las vasculitis sistémicas primarias. Los datos que nos dan de este estudio en la introducción no son exactos, pero vamos a mirar que este estudio, el estudio inicial, entonces es un estudio multinacional, se realizó en 13 países. Es un estudio de casos sin controles, fueron 6.800 pacientes. Su objetivo inicial fue definir los nuevos criterios y la recolección de datos inició desde el 2011 y se extendió al 2017, tratando de aumentar el número de centros que pudieran reportar a los pacientes. Entonces, ellos lo que definían, entonces los casos eran, ellos tuvieron 6 vasculitis, entonces que están las 3 mencionadas acá, el síndrome de Church-Strauss, la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes. Entonces lo que ellos hacían era que el caso era un paciente con esta vasculitis, ¿cierto? Y los controles eran los otros 5 tipos de vasculitis, entonces eran 260 pacientes por cada vasculitis y en total eran 1.300 pacientes con los otros controles. Entonces, cuando hablamos entonces para la toma de los datos y las variables, entonces los datos fueron estandarizados según el estudio inicial. En este estudio hablaban de los síntomas, las características clínicas de los pacientes, su laboratorio, las biopsias y las imágenes, desde el momento que aparecía la enfermedad hasta la fecha
hasta la fecha del diagnóstico para caracterizar pues como toda la presentación de la enfermedad. Vamos a ver más adelante que las manifestaciones cutáneas que se refieren en este artículo fueron pues las que definieron en este estudio inicial y que todos los diagnósticos de vasculitis sufrieron un proceso de verificación a los 6 meses de seguimiento, porque los únicos que se incluyeron fueron los diagnósticos confirmados de vasculitis. Entonces ellos utilizaron estadísticas descriptivas para examinar la frecuencia y la distribución de las covariables de interés, como lo vamos a ver, que estaban las características demográficas de los pacientes, los hallazgos cutáneos y las manifestaciones sistémicas de las vasculitis. Entre las comparaciones de grupos tenemos la presencia o no de lesiones cutáneas, el tipo de vasculitis como las 3 que ya describimos inicialmente, y la presencia o no del tipo de ANCAS que está la antimieloperoxidasa o los anticuerpos contra la proteína 3, o sea, los anti-PR3. Y también estos análisis, entonces, las variables dicotómicas fueron por medio del chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, y las variables continuas por la prueba de Student o la suma de rangos de Mann-Whitney. También ellos definieron en este estudio, similar al estudio, pues a su estudio principal, las manifestaciones sistémicas graves para ellos, entonces fueron escleritis, sordera neurosensorial, isquemia mesentérica, hemorragia alveolar, insuficiencia respiratoria, presencia de cilindros de glóbulos rojos en orina, aumento del nivel de creatinina más del 30%, disminución del aclaramiento en un 25%, la meningitis, las lesiones del médula espinal, los accidentes cerebrovasculares, la parálisis de nervios craneales y las neuropatías periféricas sensoriales o las mononeuritis múltiples. Entonces, tratando de evitar entonces los posibles sesgos, entonces ellos realizaba una regresión logística. Esta regresión logística fue ajustada a la edad y al sexo entre las variables de manifestaciones graves, sistémicas graves y asociadas a las lesiones cutáneas. La parte de explicar cómo se llegó al tamaño de estudio y las variables cuantitativas pues fueron tomados del estudio anterior. Entonces, a pesar de que no están implícitas en este artículo, se encuentran pues en el artículo original. Entonces, con respecto a las estadísticas que se utilizaban descriptivas, fue frecuencia y distribución, las características demográficas, los hallazgos cutáneos, las manifestaciones sistémicas. Y se hizo análisis de sensibilidad con las lesiones tipo petequias púrpuras, que ellos consideran como marcadores histológicos de la enfermedad, y la relación entre la presencia de este tipo de lesiones con las manifestaciones sistémicas. Cuando empezamos entonces a hablar de resultados, encontramos que fueron 1.184 pacientes con diagnóstico confirmado pues, de la vasculitis. De estos pacientes, el 35% presentaban manifestaciones cutáneas, y si lo vamos a dividir entre los 3 tipos de vasculitis, tenemos la granulomatosis con un 55%, la PAN con un 26% y la granulomatosis eosinofílica con un 19%. Características descritas en ellos, entonces los pacientes con PAN estaban asociados a mayor edad, sexo femenino, pues, asiáticas, y la principal lesión que se presentó en este tipo de vasculitis fue la lidia reticularis o la lidia racemosa. En cambio, los pacientes con granulomatosis eosinofílica fueron los que presentaron más manifestaciones cutáneas que los otros 2 tipos de vasculitis, pero eran más de una lesión o eran las lesiones que son llamadas alérgicas o inespecíficas, como ya las vamos a ver. Entonces, cuando hablamos para analizar la primera tabla de los resultados, vemos que colocan entonces en esta tabla, subdividen entonces los 2 grupos, los tipos de vasculitis en cada una de las 3 y los tipos de ANCAS positivo con cuál ANCAS y el ANCA negativo. Entonces, vamos a ver que la manifestación cutánea más frecuente de todas fue la petequia y la púrpura, luego las lesiones cutáneas dolorosas y luego le siguió la erupción maculopapular. Dentro de las manifestaciones que se llaman alérgicas o inespecíficas, que está el prurito, la urticaria y la erupción maculopapular, entonces fueron más representativas con los pacientes con granulomatosis eosinofílica, luego la granulomatosis y por último la PAM. La lidia reticularis, como ya lo habíamos mencionado, y la lidia racemosa se observó con mayor frecuencia en los pacientes con la PAM, y los pacientes, se notó que más del 50% de los pacientes, entre ellos la mayoría de los pacientes con granulomatosis eosinofílica, presentaron más de un tipo de lesión. Con respecto a las exclusiones, se ve que se perdieron por no completar los datos 76 pacientes, ¿cierto?, que son reportados en la parte de abajo, y ya haciendo el análisis relacionados con los subtipos de ANCA, entonces tenemos que los pacientes ANCA negativos o los que tienen anti-PR3 positivo, en su mayoría, entonces presentan petequias y púrpuras
como los otros pacientes, y también la característica de hemorragia en astillas, con una relación de los que son PR3 con un 37% y ANCAS con un 44% para estas lesiones, comparado con un 29% de los peroxidasas. Con respecto a los ANCAS negativos y las anti-PMO, se vio que estos pacientes presentaron más urticaria, y los pacientes con ANCAS negativos, la lesión, digamos, la característica de ellos que fue que presentaron múltiples lesiones. Respecto a si incluían pues diagramas de flujo, este estudio no los incluyó. Con respecto a la relación entre manifestaciones sistémicas graves y la presencia de lesiones en piel, tenemos que los pacientes con granulomatosis eosinofílica, los pacientes que presentaban lesiones en piel tenían más manifestaciones sistémicas en un 71% respecto a un 58%, los ANCAS negativos estaban un 56% para los pacientes con lesiones en piel versus un 38%, y los anti-PR3 un 75% versus un 62%. Entonces, con respecto ya a qué manifestaciones sistémicas graves se presentaban, entonces tenemos que, con respecto a la granulomatosis, ellos reportan, como ya lo dijimos, que los pacientes con lesiones lesiones en piel tienen más manifestaciones sistémicas, pero ya hacen como una descripción más detallada, entonces, de los pacientes con PAM que presentan más manifestaciones neurológicas y esqueléticas, los pacientes con granulomatosis eosinofílica presentan más hallazgos renales, neurológicos, musculoesqueléticos y gastrointestinales. Entre los renales presenta el aumento pues, de la creatinina en un 30%, disminución del aclaramiento, o la mononeuritis múltiple neuropatía sensorial en la parte neurológica. Los anti-PR3 presentan más manifestaciones renales, pulmonares, neurológicas, gastrointestinales y musculoesqueléticas. Los anti-MPO entonces presentan más complicaciones neurológicas y esqueléticas, y los pacientes con ANCAS negativos entonces presentan más manifestaciones pulmonares, neurológicas, musculoesqueléticas y gastrointestinales, comparados pues con los otros pacientes que no tenían lesiones en piel. Ellos cumplen con todas las características, entonces lo mismo de colocar los subtipos y las cantidades de pacientes pues, por cada grupo. Con respecto a la regresión logística que se realizó, entonces, haciendo el coeficiente de riesgo, se evaluó que estos pacientes entonces presentaban un coeficiente de riesgo ajustado para edad y sexo de las manifestaciones sistémicas graves en aquellos pacientes que tenían manifestaciones cutáneas fue de 1.57, y que este también se encontró elevado incluso en los pacientes que fueron excluidos del análisis. Cuando realizaron los otros análisis, que fueron los análisis de sensibilidad, demostraron que las petequias y la púrpura, que para ellos son manifestaciones cutáneas que consideran vasculíticas, entonces podría contribuir a la asociación observada entre las manifestaciones cutáneas y las manifestaciones sistémicas graves de la vasculitis. Con respecto a lo que ellos representaban en la discusión, referían que las lesiones en piel eran la alta carga de enfermedad se veía con lesiones en piel. 35 de los pacientes reportados presentaban lesiones en piel de que tenían vasculitis, más del 50% de esos pacientes, más del 50% de los pacientes tenían más de una lesión en el estudio inicial. Entonces, los datos son similares al estudio inicial, aunque los valores acá son un poquito más bajos, que ellos lo relacionan es porque en el estudio inicial ellos solamente lo hicieron en un momento de presentación, en cambio acá lo analizaron durante todo el curso de la enfermedad. Y a pesar de que ninguna de estas lesiones, digamos que sería una característica determinante, pues específica para un tipo de enfermedad, sí nos puede dar algunos patrones distintivos. Entonces, por ejemplo, los pacientes con lesiones alérgicas o inespecíficas, que ya lo mencionamos como el prurito, la urticaria y la erupción maculopapular, se observa más que todos los pacientes con granulomatosis eosinofílica o con los pacientes que sean ANCAS negativo. Ya vimos que la livis reticularis o racemosa es más distintiva de los pacientes con PAM, y que con respecto a lo que ellos refieren de las petequias y la púrpura, entonces son una representación para ellos histológica de la enfermedad, tiene una importancia pronóstica importante, ya que estos pacientes presentan más manifestaciones sistémicas graves, los que presentan petequias y púrpuras, hacer la lesión en piel más común en todos los pacientes, y también podemos basarnos de ella porque nos ayudaría. Es una lesión que es más típica, entonces no quería tan difícil distinguirla de las otras lesiones, y segundo, nos orientaría a dónde tomar la biopsia.
Con respecto a las biopsias, entonces ellos refieren que las biopsias de piel fueron infrautilizadas, solamente se reportaron hasta un 44% de los pacientes, y reportan que a pesar de que estas biopsias se interpretaron como un diagnóstico de vasculitis hasta en un 94%, dependiendo del tipo de los vasculitis, no fueron tan utilizadas en los estudios. Con respecto a las asociaciones entre las manifestaciones cutáneas y la enfermedad sistémica grave, no se logró una asociación clara entre los pacientes con PAN o con anti-MPO, pero ellos sí hacían su conclusión principal, que los pacientes entonces con granulomatosis eosinofílica, los anti-PR3 o los ANCA negativos que tenían lesiones cutáneas, tenían más probabilidad de sufrir complicaciones sistémicas de vasculitis que los pacientes que no tenían este tipo de manifestaciones. Con respecto a las limitaciones del estudio, ellos reportan el sesgo del recuerdo porque el estudio inicial es y las valoraciones son un poco espaciadas en el tiempo. Hay datos faltantes como los pacientes que excluyeron allá y los que ellos no mencionaron en el estudio. El personal que realizaba la investigación no reportaban que ninguno fuera dermatólogo especialista entrenado en valoración de piel, y las categorías específicas de las lesiones que determinó el estudio inicial, pues entonces limitaron este estudio a buscar otro tipo de lesiones que se pudieran estar asociando a las vasculitis o otro tipo de presentación atípica. Con respecto a la interpretación, entonces se considera que es una interpretación adecuada, ya que toda la discusión se basa en el estudio inicial y es derivado de una cohorte multicéntrica con una gran cantidad de pacientes que eran lo que limitaban esos estudios previamente. Con respecto a si se puede generalizar, entonces tenemos estos puntos fuertes. Este estudio se puede generalizar porque tiene entonces un gran tamaño en relación con las cohortes publicadas anteriormente, y los datos se recogieron basados en un protocolo detallado con formularios estandarizados. Y con respecto al último ítem de la guía, que es donde dan información sobre otro tipo de información como fondos o como ciertas características de los investigadores, lo único que ellos realizan entonces aquí en este artículo es los agradecimientos a los participantes del estudio inicial. Dentro de las conclusiones que ellos refieren, entonces las lesiones cutáneas son manifestaciones tempranas, comunes, visibles y fácilmente valorables para los pacientes para poder hacer un diagnóstico rápidamente de una enfermedad basada en un patrón clínico y en unos hallazgos histológicos, y tener en cuenta que estas manifestaciones cutáneas, al presentar más relación entonces los pacientes con manifestaciones cutáneas tipo petequias con las manifestaciones sistémicas graves, entonces me podría servir con implicaciones pronósticas para empezar a hacer como marcador para sustituir los marcadores de gravedad, especialmente en los pacientes los pacientes con eosinofílica y los pacientes con P3 positiva. Muchas gracias. Listo, Paola, muchas gracias, perfecto. Espérate a ver si Miguel va a alzar la manito para que empiece sí. la discusión. Listo. Ya estoy por aquí, Sebas. Qué pena que ahorita me caí en el internet. Uno tiene 3 internet y ninguno de los 3 funciona. No, yo tenía varias cosas. Yo quería preguntarle a la doctora Adriana ya qué concepto le quedó concreto del estudio. Buenas noches a todos. Pues es un estudio innovador. Permite clasificar en los 3 grupos de vasculitis de una correlación adecuada entre las que tienen manifestaciones graves, como son la eosinofílica y la granulomatosis con poliangiitis. 70% van a ser manifestaciones graves sistémicas, sobre todo con un perfil PR3 y citoplasmático, y pueden tener también los ANCA negativos, en contraparte con la poliangiitis microscópica, en donde prima el alido reticular y racemosa, donde no hay compromiso grave, y prima un perfil de MPO, que es algo innovador respecto a lo que se tenía previamente en vasculitis, donde la piel no estaba tan dilucidada. Yo hay ciertas cosas que me pregunto de este estudio, que quisiera la opinión del doctor Sebastián y el doctor Diego. La primera es que realmente ellos dicen que la biopsia está subutilizada, pero por lo menos yo pienso que la biopsia, pues que cuando uno tiene un compromiso cutáneo, me parece que se trata de que el 40% más o menos de los pacientes tienen manifestaciones en piel, es muy útil, porque uno tiene la tendencia a pensar que el 100% de las vasculitis tienen compromiso en piel. A mí me llama la atención porque es que
digamos que esa es la historia. Yo no sé, Sebas, tú qué opinas, pero casi siempre cuando hacen una biopsia de una lesión purpúrica, todo el mundo espera y espera el resultado, y el resultado es el 100% de las veces vasculitis leucocitoclástica. Raramente una biopsia de una lesión purpúrica, a menos que sea una biopsia profunda excisional, podría cambiar el diagnóstico. Entonces, ellos dicen que es que la lesión pues que la lesión no se biopsió, y uno se pregunta, pero muchas veces ya en el contexto de una vasculitis sistémica, ¿qué utilidad tiene hacer una biopsia si usted ya vio la púrpura? Y esa correlación es una correlación que, como ellos lo muestran, es muy alta cuando se realiza la biopsia. Y la otra cosa es que ellos dicen que eso habla de una correlación grave, pero digamos que yo pensaría que cualquier médico internista, cualquier reumatólogo que sea medianamente juicioso, cuando le mencionan la palabra vasculitis asociada a ANCAS, inmediatamente ya está buscando cómo está pulmón, cómo está riñón, para que no se le vaya a pasar. Entonces tampoco, pues evidentemente sí te confirma el diagnóstico, sí te dice que tienes que hacerlo, pero no te dice que hagas nada de lo que ya estabas haciendo en primer lugar. No sé, Sebas, ¿tú qué opinas? Pues hay las dos respuestas. La primera es, si uno está pensando nada más desde el punto de vista de registros e investigación, definitivamente la biopsia está infrautilizada. Pero es por lo mismo que vos estás diciendo, es inusual que uno quede colgado de una biopsia de piel para un diagnóstico de vasculitis sistémica, porque usualmente tenés otras manifestaciones. Entonces, uno diga que voy a depender de la biopsia de piel para ir simplemente por una lesión tipo púrpura. No, uno pues pide la biopsia para buscar un diferencial, pide la biopsia con otros pacientes pues, con cocaína, levamisol, o pacientes con sospecha de SARS para ver que no tenga un trombo por ahí metido, pero que uno diga que va a encontrar el granuloma con eosinofilia en esa biopsia de una lesión purpúrica para hacer el diagnóstico de granulomatosis eosinofílica, esa no es la respuesta. Entonces, desde el punto de vista de epidemiólogo, obviamente tenemos muy poquitas biopsias porque deberíamos confirmar siempre que eso sí es una vasculitis leucocitoclástica por los vasculitis de pequeños vasos y que no es un diferencial. Pero desde el punto de vista práctico, las lesiones son muy útiles y usualmente van acompañados de un cuadro clínico que es altamente sugestivo, y por eso usualmente no tomamos la biopsia cuando son solamente pequeñas o cuando son solamente lesiones purpúricas, porque generalmente, como el mismo estudio lo muestra, es tanta la asociación y es tan usual que esté acompañando a síntomas sistémicos que podemos llegar al diagnóstico por otras partes, apoyándonos en la piel sin necesidad de hacer la biopsia de piel. Entonces, desde el punto de vista clínico, una biopsia de piel es un procedimiento que es pequeño, pero es un procedimiento que se puede infectar. Es un procedimiento que si el paciente está hinchado, si tiene edemas porque está hipoaluminémico, puede tener dificultad para cerrar y pueden quedar lesiones a veces abiertas un rato. Y uno no cree que es posible que eso se complique mucho hasta que se complica la primera, hasta que el paciente que está con rituximab hizo una celulitis por la biopsia porque es una infección de sitio operatorio. Entonces, desde el punto de vista clínico, yo no creo que nos estemos quedando corticos en biopsias. Afortunadamente existen estos registros y el registro es muy bueno para decir, ojo, que cuando usted tiene lesiones en piel vea la parte sistémica, pero ojo también de que es frecuente de que tenga otras manifestaciones sistémicas, por lo cual la biopsia de piel muchas veces no te va a modificar mucho el tratamiento, a no ser que sea un caso muy difícil o que esté sospechando algo muy diferente de una vasculitis ANCA. Y desde el punto de vista de la asociación con la parte sistémica, generalmente es al revés. Uno está pensando en la vasculitis ANCA y por el único motivo que dice fue, pucha, la piel, es porque yo no le vi piel. ¿Y será que se me pasó? ¿Será que no lo revisé suficientemente bien? Entonces venga, al otro día, yo creo que es para una vasculitis ANCA, volvemos y revisemos cómo están las uñas, cómo está la piel, que no se me haya pasado una lesión pequeñita. O sea, realmente uno piensa al revés, o la piel es la que le termina de decir si vas por buen camino. Un paciente con fiebre, una artritis migratoria y esas lesiones purpúricas, hombre, puede ser vasculitis ANCA y se mete dentro del diferencial. Pero realmente nosotros no empezamos al revés, o sea, la piel nos apoya mucho, pero usualmente estamos buscando son los otros compromisos que nos van a obligar a utilizar pulsos, medicamentos como ciclofosfamida o rituximab, que es inusual que los utilicemos nada más por piel. Muy bien, doctor Diego, ¿usted qué opina? Profe, sí, estoy muy de acuerdo con lo que el doctor Sebastián, o sea, cuando uno se enfrenta a estos pacientes, digamos que el cuadro nos orienta más a hacer diagnóstico y que de pronto uno ya revisa de pronto si está con algún diagnóstico diferencial o algo, uno dice, bueno, ¿será que hay algo adicional? Y busca piel, pero estoy totalmente de acuerdo, o sea, la biopsia, incluso el mismo registro lo muestra, es poco porque yo creo que lo principal en ello es que nos vamos a apoyar en otros, en la clínica y en otros hallazgos más que en una biopsia.
Y totalmente de acuerdo, o sea, en este caso la biopsia sería más por el registro, más que por un diagnóstico y que eso sea lo que nos va a confirmar el diagnóstico, no. De todas maneras, a veces nos enfrentamos a ciertas situaciones que no vamos a esperar a una biopsia para poder actuar. Eso es lo que opino, profe. ¿Y usted entonces cuál cree que son las lesiones más útiles para biopsiar en ese caso? Profe, como lo decía el artículo, incluso yo me puse como a buscar otras cosas, decía pues que hombre, las lesiones purpúricas es una de las cosas que debemos biopsiar, pero también habían otras lesiones que estaban allí y a mí me quedó una duda, pues que no sé si es, pues como una pregunta es, a veces, por ejemplo, cuando tenemos unas lesiones abunosas, yo lo pregunto porque nunca lo he hecho. ¿Será que lo biopsiamos? ¿Será que no lo tomamos? Entonces, es como lo que yo le digo, profe. Hay una cosa, doctor Diego, que no se le olvide y no se le olvida a todos los que están escuchando, y es que el doctor Sebastián lo dijo, hay ciertos hallazgos que son patognomónicos o que son altamente específicos, como el granuloma eosinofílico extravascular. Hay un libro que se llama Mitos y Perlas de Reumatología y de hecho el capítulo de Mitos y Perlas de Vasculitis ya fue publicado como un artículo individual y les recomiendo a las personas leerlo si quieren profundizar en el tema. Pero lo que dice Sebastián es muy importante. Si usted quiere una biopsia de piel que le diga algo verdaderamente importante, son generalmente las lesiones nodulares, las que dan más información que las lesiones purpúricas. No sé, ¿sabes tú qué concepto tengas de eso? Sí, o sea, no hay nada como un paciente con vasculitis que tiene lesiones que parecen paniculitis. Uno dice, listo, ahí voy a encontrar más cosas. Porque realmente la lesión purpúrica, sí, vasculitis leucocitoclástica, que es importante, que nos confirma que hay una vasculitis, pero no, pues me dice vasculitis, pero no le pone apellido a la vasculitis. Entonces, generalmente, entre más tejido subcutáneo haya y que parezca que haya compromiso, es mejor. La otra cosa, Sebas, de los otros dos puntos que yo quisiera tocar antes de que acabemos, es que el gran problema con la vasculitis granulomatosa con eosinofilia, el Chur-Strauss, es que en realidad parece que son dos enfermedades diferentes, porque mira que ellos incluso aquí lo dicen, los Chur-Strauss que son normalmente MPO positivo, pues la cosa no se comporta tan distinto. Los Chur-Strauss con ANCA negativos, que son ese segundo subgrupo, parece que tienen un comportamiento incluso distinto. Y de hecho me pareció muy interesante lo que ellos dicen, que cuando hay lesiones inespecíficas piensa más en Chur-Strauss, que yo esa perla no la tenía como dentro del radar y me parece que eso es una de las cosas buenas que le quedaron a este artículo. Sí, eso es un muy buen dato y más porque uno, o sea, uno habla Churg-Strauss y realmente son un poquito los casos que uno ve al año, incluso en centros de remisión, pues en hospitales de alta complejidad y programas de autoinmunidad, uno ve tantas granulomatosis eosinofílicas en un año. Entonces realmente uno está muy sesgado por la presentación vasculítica, entonces uno realmente está esperando a que llegue con la púrpura, que llegue con la mononeuritis, a que llegue con la supereosinofilia y no siempre es así, o sea, son tan poquitos los casos, pero son tan diferentes el uno del otro, que ese datico de lesiones inespecíficas le obliga a uno a estar mucho más pendiente de piel, o sea, piel es un gran desembalador. Un paciente que tiene sus punticos que parece churquestra con lesiones en piel, uno se va tirando más hacia la vasculitis ANCA, así sea ANCA negativa. Y la otra cosa, Sebas, es que está la duda de siempre, y es que las vasculitis las debemos clasificar por serotipo o por fenotipo, porque ellos aquí incluso no supieron cómo, pues, o sea, clasificaron por los dos grupos. Y esa es una discusión pues que no va, que yo creo que no la vamos a poder dirimir en este estudio, ni en este club de revistas, ni en todos los que grabamos por lo menos en 20 años, pero a uno sí le parece que por lo menos la PAM o por lo menos la vasculitis MPO negativa pareciera ser una vasculitis, por lo menos analizando los datos cutáneos, más limitada en cuanto a los lechos vasculares que puede comprometer, porque las manifestaciones son muy de lirio reticular y son muy de púrpura. Entonces le quedaron la duda si de pronto es que hay alguna diferencia ahí en el vaso exacto que pueda alcanzar a comprometer, y hay algunas diferencias en eso. No sé tú qué opinas, porque realmente me parece que es interesante. Esa discusión nunca se va a poder solucionar, yo creo. Esa discusión yo ahí soy tibio totalmente y yo pongo siempre lo que me parece y la seroclasificación, por lo que vos decís. Uno esperaría que hubiera una especificidad diferente del anticuerpo que esté con las manifestaciones, pero yo por ejemplo personalmente dije, bueno, PR3 va a ser
más explosivo. PR3 va a aparecer más cosas porque los PR3 tienen un pronóstico renal un poquito más reservado y no. Entonces toca seguir Churg-Strauss y siempre, granulomatosis eosinofílica o poliangitis microscópica, pero siempre decir por qué creo que es una poliangitis microscópica o por qué creo que no es una granulomatosis, es una poliangitis, y acto seguido ponga para qué es positivo y para qué es negativo. Vamos en eso. Y yo creo que nos falta mucho porque aunque los SANCA han ayudado mucho, no son la respuesta definitiva para estas vasculitis. O sea, no nos dicen toda la imagen. Hay algo que todavía está faltando, que todavía no tenemos, complemento, muchas cosas adicionales. Sí, yo creo que ahí, y de hecho, yo creo que el grupo de la Universidad de Antioquia, que tiene un grupo de estudio de vasculitis liderado por el doctor Muñoz y por la doctora Diana Vanegas y por la doctora Joana Hernández, muestran que el comportamiento local es un poquito distinto en cuanto a los serotipos y a los fenotipos. Entonces, aún en nuestro medio me parece que es todavía más turbio. Yo creo que este es un artículo muy interesante, de esos artículos que dan datos interesantes. Yo creo que si de un artículo de esto se puede sacar al menos una perla clínica como el dato del Churg-Strauss, es un artículo que valió la pena porque es un dato que le va a servir a usted para desenvalarlo en algún momento. A la doctora Paula Gallo le agradecemos profundamente la atención, al doctor Sebastián como siempre toda su retroalimentación y todas sus opiniones que son muy importantes, al doctor Diego y a la doctora Adriana. La doctora Diana Varela no se conectó el día de hoy porque está preparándose para la Copa Palnar para representarnos con el doctor Santiago Verdal. A los dos nuestros mejores deseos de éxito. Y no siendo más, no nos queda sino más que decir a todos, gracias totales. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Gracias a todos, feliz noche. Feliz noche.